Bueno, muy buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una alegría otro domingo estar con ustedes. La verdad que les extrañaba un montón, 3 domingos ya sin estar aquí. Pero bueno, no es porque no tenía ganas de venir, sino no estaba aquí. Gracias a Dios pudimos allí estar compartiendo la palabra de Dios en una conferencia en Costa Rica y estableciendo a Jonathan, nuestro hermano Jonathan, como pastor allí. Fueron momentos realmente preciosos los que hemos vivido. Les mando un saludo a los hermanos que nos están viendo a esta hora seguramente, que se despiertan a las 3 o 4 de la mañana, según donde nos estén viendo, para ver en vivo la predicación. Les mando un abrazo. Y hermanos, queremos seguir compartiendo acerca de la palabra de Dios en cuanto a la armadura del creyente, ¿sí? Y hoy realmente las canciones realmente estuvieron pertinentes a lo que estuvimos hablando. El Señor vendrá, los vendrá a buscar. Y la verdad que el yelmo de la salvación nos toca como esta arma, parte de la armadura del Señor que nos ha provisto. Y le invito allí a Efesios capítulo 6, versículo 17. Y haciendo un poco de resumen de lo que estuvimos viendo, ¿no?, acerca de la armadura, hemos estado hablando del cinto de la verdad, de la coraza de justicia, ¿no?, del escudo de la fe y de los calzados con los pies del apresto del Evangelio. Y cada una de esas áreas de la armadura fueron, creo yo, por lo menos para mi vida, claves en el entendimiento. Lo hemos visto expositivamente a cada uno de estos versículos. Y hoy también seguiremos hablando del versículo 17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claramente ahí ya el Señor nos ha dicho qué es la espada del Espíritu, ¿no?, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué es el yelmo de la salvación? Y espero que esta mañana nos pueda quedar claro qué es el yelmo de la salvación, ¿no? Hoy vamos a ver qué es y para qué sirve, o a qué se refiere con el yelmo de la salvación, ¿sí? Y vamos a ver que, como hemos visto, que lo he compartido con Julio y con Edward y así, que mucha gente tenía un entendimiento sobre estos pasajes, no mal, pero sí hablando de lo que el pasaje implica y no lo que significa, ¿no? Muchas veces no estamos equivocados en lo que creemos, pero solamente entendemos lo que implica el pasaje y no lo que significa, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el calzado de los pies con el apresto del Evangelio? Muchos decían, ¿ves? Tenemos que estar preparados para ir y predicar el Evangelio a los demás. El pasaje significa que el Evangelio nos tenemos que predicar a nosotros mismos, porque eso nos fortalece, nos hace firmes, nos hace constantes para la lucha. Por supuesto que una implicancia y un significado práctico sería ir y predicar el Evangelio, ¿no? Por eso tenemos que estar preparados. Pero el significado era para nosotros, es la lucha nuestra. Está hablando de creyentes, que la lucha es contra el enemigo. Y en cuanto lleguemos a la salvación, también quizás hoy, por la gracia de Dios, también puedas quitarte quizás una mala enseñanza de lo que es el yelmo de la salvación. Saben que el yelmo es el casco del soldado, ¿no? En esta analogía de la guerra, el casco del soldado se refiere a este yelmo, a este casco. Y dicen que es un yelmo de la salvación. Y claro, querido hermano, en la guerra, si ustedes se fijan, el casco es muy importante. Así también lo era, recuerdan, el calzado. Decíamos que si un soldado no está bien calzado, en los momentos de guerra, en aquellos tiempos, como hace Pablo en la analogía, recuerdan, era pedregales, espinos, montañas, imagínate, si no tenías un muy cansado, normalmente podías quedar herido de tus pies y quedar sin poder caminar y eras blanco fácil del enemigo. Bueno, así es la importancia del calzado, también es el casco del Evangelio. Lo que nos protege la cabeza, ¿no? Ahora, realmente esta parte del arma, realmente no es algo que nosotros podamos haber conseguido. Este casco de salvación, que ya vamos a ver, que es la esperanza de salvación, es algo que consiguió, no por nuestros méritos, sino el mismo Señor Jesucristo, que fue quien consiguió. Esta esperanza que vos y yo tenemos de salvación. Ahora, vamos a ver muchos pasajes, ¿sí? Pero yo quería empezar diciendo algo importante. ¿Cuál sería lo que nos impide tener este casco, que es la esperanza de salvación? Una de ellas, queridos hermanos, es la mala doctrina. Las malas enseñanzas. Si podemos entender que el casco de la salvación, esa es esta esperanza de salvación que tenemos, hay mucha gente que hoy en día cree que la salvación se pierde. Entonces, claro, imagínate, esta mala doctrina hace que nosotros estemos sin casco. Que no estemos protegidos nuestras mentes, nuestros corazones, acerca de la esperanza que tenemos. Y ahí dice, y tomad en la esperanza de salvación.
Literalmente está diciendo eso. Póngase el casco, la esperanza de salvación. ¿Qué pasa cuando hay una mala doctrina? Mucha gente está viviendo desprotegida. Es como si alguien te dijera, mira, vamos a correr, pero al final, vamos a luchar, pero al final, no sé si lo vamos a ganar. ¿Ustedes recuerdan el libro Apocalipsis? ¿Es un libro fácil o complicado? ¿Ah? ¿Fácil? Complicado, claro. Complicado o fácil. Claro, según como lo veas. Yo te voy a decir algo. El libro de Apocalipsis es fácil. Tiene un mensaje. ¿Sabes cuál es? Somos los vencedores. Si tú tienes que tener el libro de Apocalipsis, somos los vencedores. Y acá no estoy haciendo como hace mucha iglesia, diciéndote tú eres un campeón. No. No estoy hablando de esos campeones. Estoy hablando que por medio de los méritos de Cristo en la cruz, vos y yo podemos tener esperanza de vida eterna. Eso dice literalmente, como resumen, lo que es el libro de Apocalipsis. Un día estaremos con Él. Un día la lucha se acabará. Ese sería el mensaje principal de Apocalipsis. Ahora, vamos a hablar un poquitín de teología, pero un poquitín. Así no me parezco aburrido. ¿Y por qué es importante la teología? A veces decimos, bueno, no hace falta estudiar teología. Y la verdad que voy a usar una frase que leí en un libro que decía, si no estudias teología, tú puedes saber muchísimas cosas de Dios y creer muchísimas cosas de Dios. ¿Amén? Sin estudiar teología. ¿Amén? El problema es que nunca sabrás si estás en lo cierto. O estás creyendo cosas equivocadas. Entonces, así de claro y así de importancia es la teología. Así que vamos a ver a qué se refiere este yelmo de salvación. Y para ello te decía, vamos a ver un poquitito, ¿no? de teología. ¿Y a qué se refiere? Primero vamos a ver que nuestra salvación tiene una forma de pasado, una forma de presente y una forma de futuro. ¿Sí? Y vamos a ver bíblicamente si lo que yo estoy diciendo es así. Porque, como dije en la conferencia, la predicación de los pastores, Julio, mía y de cualquier pastor de este mundo y el más preparado de este mundo, no es inspirada. Lo único inspirado es la palabra de Dios. Así que vamos a ir a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir, acompáñenme. Primero vamos a ver un pasaje de Lucas 11:23. 11:23. Lucas 11:23 dice algo muy importante con respecto a esto de las malas doctrinas o de no obedecer o de pensar que estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Querido hermano, este es un mensaje, este es un mandamiento, tomar el yelmo de salvación para creyentes. Estamos hablando de creyentes. Y como si somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos esta armadura para poder disponer de ella. Lucas 11:23 nos dice, espero que enfoque. Lucas 11:23, te voy a tener que cambiar de Biblia. 11:23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Queridos hermanos, este es un mensaje para creyentes. Este es un mensaje a aquellos que sí o sí, como creyentes, saben, entienden que están en una lucha. Querido hermano, ¿estás o no en Cristo? Porque, como decía Julio, un verdadero creyente es alguien que está esperando y deseando y amando la venida de Cristo. Pero vemos a un montón de creyentes creyendo que nuestra mejor vida está aquí. Guarda. Hoy tenemos a un montón de creyentes poniendo la mirada en las cosas que podemos obtener aquí, como si nos pudiéramos llevar algo de aquí. Hoy nuestra paz depende de las circunstancias de este mundo. ¿Y Jesús qué dijo con respecto a la paz? Mis pasos dejo, mis pasos doy. ¿Y qué dijo? Y no como el mundo la da. O sea que mirá, hay muchas cosas que los creyentes estamos buscando en este mundo que no vamos a encontrar. Estamos poniendo la mirada en cosas donde no la tenemos que poner. Por eso es que muchas veces encontramos a creyentes que han dejado de luchar. Mi pregunta es, ¿un verdadero creyente dejará de luchar? No. Nunca. Algo que también compartí con la iglesia de Costa Rica, hermanos, es que no hay un pasaje en la palabra de Dios que hable de un creyente y que no hable de acción.
No hay. Porque nadie, como dijo esta mañana, por eso digo, qué bien como el Espíritu de Dios, cómo va preparando nuestros corazones desde la alabanza, es que no hay un creyente que haya tenido un encuentro con Cristo y quede igual. Es como chocar con un camión de 100 toneladas a 180 kilómetros por hora. Chocar contra eso. Y me vas a decir que quedas igual. No es que te juntan con cucharita. O sea, te cambia hasta la forma. O sea, Cristo es lo mismo, querido hermano. Cuando te encuentras con Cristo no puede ser igual. Esa es una de las evidencias. El fruto, la vida que va cambiando. Así que esta lucha, este casco, nos va a proteger de esas cuestiones, de la esperanza que tenemos, de cómo estamos viviendo, en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Por eso decía que era importante leer esto de Lucas, porque en una condición de pasado, ¿cuándo comenzó nuestra salvación? ¿Alguien me puede dar un pasaje donde veamos que dónde comenzó nuestra salvación? ¿Por medio de quién comenzó nuestra salvación? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. O sea que la salvación comienza en Cristo. Nos es dada por Cristo. Tiene un pasado. Recuerden, vamos a Romanos porque vamos a estar ahí un momentito más, que vamos a ver unas palabras allí, como le dije, un poquitín de teología, porque es importante entender esta esperanza de salvación. Romanos 8, capítulo 28 y 29. Vamos a ir leyéndolo y lo vamos a ir desglosando. Dice, el 28 y 29. Perdón, el 29 y 30. Bueno, leamos todo hasta el 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y fíjate que dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Fíjate estas palabras. Ahora, te decía que vamos a ver el tema del pasado, el presente y el futuro. Querido hermano, los tres aspectos de esta salvación, de esta esperanza, es que fuimos libertados primeramente de la paga del pecado. Porque cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte, pero en Cristo nos es dada la vida eterna. La paga del pecado fue dada. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. O sea que hemos muerto, hay un pasado, hay un aspecto que es pasado, que hemos muerto el pecado. El pago del pecado, ¿no? Fue pagado por Jesucristo a favor nuestro. Este es uno de los primeros aspectos. ¿Dónde dice la Biblia? Y como estamos ahí en Romanos, el capítulo 8:1, el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el 5, hermano, el 5:1, ahí nomás, unas vueltas de hojas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos y fuimos hechos hijos de Dios. Y ahora sí, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hay una salvación en un aspecto pasado, que fuimos libertados de la paga del pecado. Pero hay una condición también presente, que es la liberación del pecado, del poder del pecado. ¿Recuerdan el pasaje? ¿No reine pues el pecado en vosotros? Antes era un rey. Éramos esclavos del pecado, pero en Cristo fuimos hechos libres del pecado. ¿No? ¿Hay algunos pasajes para ello? Claro que sí. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 Corintios 3, 17. No se vayan de Romanos, recuerden, no se vayan de Romanos. 3, 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Wow.
¿Te suena escuchar a hermanos decir, es que no puedo? Si tú dices no puedo, le estás haciendo a Dios mentiroso. Donde está el Espíritu de Cristo, donde está el Espíritu del Señor, si mora el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, tenemos libertad del pecado, del poder del pecado. Sabemos que por nuestra naturaleza pecaminosa pecaremos, pero hay poder para vencer el pecado. Como le decía ahí en Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! Hay un aspecto pasado, libertad de la paga. Hay un aspecto presente, libertad del poder del pecado. Todo esto incluye, ¿no?, esta salvación que nos ha sido otorgada. Pero hay otro aspecto más, y es al que se refiere en el libro de Efesios. Es la salvación futura, esta esperanza de salvación. Esta futura la vemos claramente ahí en Romanos 8, el 31 y 32, al 33 también. Dice, ¿qué pues diremos a esto? A estos que acaba de decir el versículo 30, a los que llamó, justificó, santificó y glorificó. ¿A qué podemos decir de esto? Dice Pablo, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! Querido hermano, ¿recuerdan? Hay una posición que es pasada, que es la justificación. Hay una posición presente del creyente que es salvo, en la santificación, ese proceso. Pero también hay una condición futura, que es la glorificación. Y esa es la que estamos esperando. ¿Y cuál es esta conciencia o esta confianza que tenemos? Es que Él intercede por nosotros. Él está siempre allí. Querido hermano, Él es el que nos limpia de pecado cada vez que confesamos y nos va limpiando de toda maldad. Esa es la santificación presente. Hay tantas cosas por las cuales podemos tener esta esperanza totalmente colocada en el lugar preciso, en nuestra mente. ¿Por qué esta esperanza de salvación debe estar colocada en nuestra mente? Según lo que hemos estado hablando de estos 4 o 5 domingos, de la guerra. ¿Por qué? Porque es allí donde se da la batalla. ¿Dónde era la lucha espiritual? En nuestras mentes. Así que si por ahí te andan diciendo que estamos luchando contra demonios, contra esto, contra el otro, no le creas, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, pero se desarrolla en la mente. Y esto lo vemos desde Génesis. Ya vamos a hablar del poder de la palabra, pero de Satanás. Satanás tiene poder, pero tenemos un Dios que es todopoderoso. Amén. Pero tiene poder, queridos hermanos. Dios, vamos a ver también en el libro de Romanos un pasaje que también nos va a ayudar un montón a entender que esta salvación, que esta esperanza de salvación, que tenemos que poner como casco, nos ayuda a vivir la vida diaria. Porque, querido hermano, estamos en un mundo caído, en un mundo que va de mal en peor. Que ustedes han escuchado las noticias, todo el mundo intentando hacer, los gobiernos, las fundaciones, los organismos, están todos intentando que el mundo sea un poco mejor. Querido hermano, la única vez que este mundo va a cambiar, va a mejor, va a ser perfecto, es cuando venga Cristo. De aquí en adelante vamos a peor. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Dónde lo dice? Vamos a Romanos capítulo 8, estamos allí, versículo 22. Mira lo que dice. Aquí está. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ahí, vamos a después leer el versículo 24 que nos va a aclarar esto de la esperanza. Pero vamos a ver esta condición, querido hermano. Vamos de mal en peor. La misma creación gime a una y nosotros también vemos que esto cada vez va peor. Ustedes recuerdan la Agenda 2030, es la que se viene, la que están hablando. Como dicen que vamos a quedar pobres, desnudos y felices por estar pobres y desnudos. Nos van a meter eso en la cabeza. Y el mundo va a ir tras de ello. La cosa va peor. Pero ahora hablemos entre nosotros. Hablemos de los creyentes. Dejemos al mundo y que no entiende las cosas de Dios. Y tú como creyente, yo como creyente, ¿qué entendemos de este mundo? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo, hermano, nuestra lucha? Querido hermano, ¿no te has puesto a pensar en las cosas que nos ocurren? Que parece que estamos haciendo todo bien y lo mismo terminamos pasándola mal. A veces esta ley universal que es la siembra y la cosecha. Si uno siembra papas, ¿qué va a cosechar? Papas. Pero esto es una ley del mundo. Porque vos y yo podemos estar sembrando en nuestra vida servicio, buena actitud, buenas obras, pero sin embargo, ¿qué podemos llegar a cosechar en este mundo? Rechazo, traición, problemas. O de que conoces a Cristo, la vida te fue mejor. Porque si la vida después de conocer a Cristo te fue mejor, hermanos, créeme que dejaría de creer en la Biblia. Porque la Biblia dice que cuando te constituyes amigo de Dios, te constituyes enemigo del mundo. El mundo ama lo suyo. ¿Y nosotros los creyentes de qué somos? ¿De quién? De Cristo. Así que este mundo, querido hermano, a ti y a mí no te puede amar. Si te ama, es porque eres de Él. No lo digo yo. Lo dice la Biblia en 1 Juan. Así que, hermano, si tú eres de los cristianos que todavía viven muy guay y le cae bien a todo el mundo, quizás no estás viviendo un cristianismo. Porque dice la Biblia que el que quiera ser mi discípulo padecerá persecución. No améis al mundo ni a las cosas de este mundo. La vanagloria de la vida, de los ojos, de la vida, los deseos de la carne. Querido hermano, estamos siendo influenciados y desanimados por un montón de cosas en esta lucha de la vida cristiana. Y lo único que nos puede mantener centrados es la esperanza futura que nos espera. ¿Tú te imaginas que esta esperanza que vos y yo tenemos sea solamente pasado y presente? ¿Y que no sea futura? ¿Sabés qué significa esto, hermano? ¿Por qué es tan importante este yelmo, este casco, esta esperanza de salvación? Porque es como decir, hermano Julio, corre, haz lo mejor que puedas en esta vida. Corre, 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 corre. ¿Y hasta cuándo, Señor? Tú corre. Pero, Señor, tú corre. ¿Y no hay un final? ¿No hay una meta? Pablo decía, prosigo la meta. ¿Cuál es la meta entonces? Si corremos sin esperanza. Queridos hermanos, Edward, a veces la pasas mal. Sufre por Cristo. Un día se va a acabar. Vanessa, muchas cargas. Algún día se va a acabar. Teresita, y podría poner los nombres de cada uno de nosotros. Algún día se va a terminar porque tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza final. No corremos y a ver qué pasa. Los cristianos que viven desanimados es porque están corriendo para ver qué pasa y no entienden el yelmo, la esperanza de salvación que tenemos. El versículo 24 dice, fíjate allí lo que leímos recién, porque en esperanza fuimos salvos. Está muy bien traducida allí. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿de qué esperarlo? O sea, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo aguardamos. Claro, hermano, en esta vida podemos estar corriendo y corriendo, pero la esperanza que hoy vivimos, que vivimos antes, que vivimos presente, es una esperanza que aún no está revelada, pero que la podemos justamente ya tener presente, creerle a Dios, creer en la palabra de Dios. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero no le cree a Dios. Querido hermano, esto lo que dice aquí es que esta esperanza que vos y yo tenemos es como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 5. Mira, vamos allí. Gálatas 5, versículo 5. Creo que esto es uno de los sermones que más textos bíblicos voy a tratar porque creo que tengas argumentos, querido hermano. Cuando el diablo venga, tú le puedas refutar, tú le puedas gritar en la cara que eres un hijo de Dios y que tu esperanza está en los cielos. Estás esperándola nada más, pero ya está presente, porque Dios es quien dice ser. El Señor es fiel y cumple sus palabras y cumple sus promesas. Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¡Wow! Nosotros tratamos de hacer muchas cosas en esta vida para agradar a Dios. Queremos estar presentando delante de Dios justo, ¿no? Lo mejor que podamos. Señor, quiero agradarte con mi vida, quiero ser santo porque vivo para ello, vos tú moriste por mí en la cruz. Pero hermano, en esta vida, de manera perfecta nunca lo vamos a poder hacer. Pero tenemos que tener puesta la esperanza de que algún día, esa esperanza es que vamos a ser justos delante de Dios. Nos va a presentar delante de Él, sin mancha. Como dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que ya más adelante lo vamos a leer también. Pero lo que dice el versículo 6, y acá va a empezar un poquito la aplicación del mensaje. Porque en Cristo Jesús, el versículo, en 1 de Pedro, lo había dicho, en 1 de Pedro, capítulo 1, mirá lo que dice. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza, una esperanza viva. Viva, querido hermano. ¿Por qué es viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como dice la palabra de Dios en otro pasaje, recuerdan que si Cristo no resucitó, vale nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración. O sea, pobre de ti, estás creyendo en algo que ni sabes qué pasó. Pero Cristo está vivo, Él resucitó. Y por esa resurrección, por ese poder que Cristo tiene, es nuestra esperanza. Porque Él se levantó de los muertos. Por eso es viva, porque Él está vivo. Amén. Y mirá lo que dice. ¿Pero para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Está allí reservada. Es para nosotros, querido hermano. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Querido hermano, ¿cómo puede haber, después de leer este pasaje, una pérdida de salvación? Que sois guardados por el poder de Dios. No depende de ti ni de mí. Si dependiera de ti y de mí, como siempre decimos, la perderíamos a cada 10 minutos, cada minuto. Qué miserable serían nuestras vidas. Pensar que lo he logrado, no lo he logrado. Eso es catolicismo romano. Eso es salvación por obras. Romanos lo dice, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. Querido hermano, es clarita la palabra de Dios. Que somos guardados por el poder de Dios. ¿Hay un poder más grande que el de nuestro Dios? ¿Alguien nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Dios? Nada. Y encima, mirá lo que dice. Para presentarnos ¿cómo? Dice. Que está preparada. Mirá. Esa salvación es incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardado mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. ¡Wow!
Ahora el versículo 6 nos habla de esta salvación presente. El cual vosotros os alegráis. ¿Nos alegramos? Amén. Pero, aunque ahora, por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea, al cual perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Querido hermano, wow, mi esposo no se convierte. ¿Para qué seguir luchando? Hago de todo y no pasa nada. Mi esposa no se convierte. Mira lo que me pasa con mis hijos. Estoy cansado de luchar. Pero, a ver, ¿te ha pasado que pensás, ¿vale la pena tanto esfuerzo? ¿No te viene a la memoria decir, wow, tantas cosas que hago y parece que no sirviera para nada? Pero nuestros hijos, ¿cuántas veces les he repetido lo mismo y siguen igual? Nosotros mismos, cuando vivimos nuestra vida, decir, siempre estoy en el mismo lugar todavía. ¿Qué no puedo cambiar? Llevo 10 años en el Señor y aún sigo luchando con las mismas cosas. ¿Aún me sigue costando leer la Biblia? Escuché una frase muy dura, pero creo que es muy real. Hermano, si no quieres o te cuesta leer la Biblia, mejor deja la fe. ¿Sabes por qué? Porque estás buscando algo en lo cual no la vas a encontrar sino más que en su palabra. Porque la única forma que Dios se ha revelado es a través de este libro. Tú no vas a encontrar a Dios en ningún otro lugar. Lo vas a encontrar por medio de este libro. Si no te gusta leer, estás perdiendo el tiempo. Querido hermano, este yelmo de salvación, esta esperanza de salvación, está fundamentada en la palabra de Dios. Como toda la armadura, hemos terminado casi siempre hablando de lo mismo. La palabra de Dios. Porque es la única inspirada. Dios puede haber dicho un montón de cosas. Ustedes ven películas de Jesús y ven a Jesús haciendo barro y así sale un pajarito. No sé si la han visto esa película. Hace un pajarito del barro. Y Dios puede haber hecho 1000 cosas, sí, vale. Pero lo único que Dios quiere que sepamos está aquí. Lo único que sirve para la vida y la piedad, dice la palabra de Dios, está aquí. Estas cosas son escritas, dice Juan, para que sepáis que tenés vida eterna. No hay otro camino para tener la vida eterna. Y esta seguridad, esta esperanza, solamente se da a través de la palabra de Dios. Querido hermano, el yelmo, entonces, es la esperanza de la salvación final. Pero dice que seremos afligidos, que en este momento tenemos un montón de problemas. Pero querido hermano, Cristo nos dejó un ejemplo. Un ejemplo de que no hay gloria sin cruz. Él es el mejor ejemplo. Aquí, nunca creas el mensaje de que aquí es tu vida mejor. Aquí el mensaje es que ven porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es un mensaje diabólico, humanista. Querido hermano, aquí no está el plan maravilloso para tu vida. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. La perseverancia. Dice, a su debido tiempo. Y si vos le preguntas a millones de cristianos en el mundo, te vas a dar cuenta que han vivido toda su vida en dificultad, en persecución, en problemas, en dificultades. Y esa cosecha de tantas buenas obras que estamos haciendo, que son las que Dios preparó de antemano, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, no son nuestras, son las que Él preparó de antemano. Esa cosecha está en los cielos. No va a estar aquí. Por eso es ese mensaje engañoso. El mejor plan de Dios para tu vida es aquí. Tú eres un campeón. Hay poder en tu boca. Confiésalo y recíbelo.
Todo lo que pise tu plato pie será tuyo. El famoso, porque en el nombre de Jesús, hermano, el nombre de Jesús no es un conjuro mágico, no es un mantra de la hechicería. El pasaje se refiere a que todo lo que tú digas, si lo dices como si fueras el que lo pidió, el Hijo de Dios, y el único que pide siempre en la voluntad de Dios es su Hijo, porque Él es Dios. Entonces, todo lo que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, os será hecho, porque es como si lo pidiera Jesucristo. Eso significa en el nombre de Jesús. No porque tú lo repitas, Dios te lo va a dar. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios que hay cosas que no recibimos porque pedimos de acuerdo a nuestra naturaleza, lo que nos parece, y no conforme a la voluntad de Dios? Así que como la Biblia no se contradice, hay que interpretar bien los pasajes. Amén. Entonces, querido hermano, te decía que el diablo tiene poder, tiene un poder en su palabra, y es el mismo poder que usó desde Génesis. Dios le dijo a la mujer y al hombre que no comieran del árbol. ¿Y qué hizo el diablo? Decirle, con que Dios te ha dicho, siembra la duda y el desánimo. El desánimo es una de las características primordiales que el diablo usa. Y saben que el diablo es algo, en eso creo yo que es uno de los mejores. Y en eso te podría decir que hasta es casi perfecto, en que no se cansa nunca. Es incansable. Nunca te va a dejar de intentar desanimarte y de hacerte dudar de la palabra de Dios. Mira, cuando alguien en tu cabecita dice, hey, mira lo que has hecho, tú eres un hipócrita. Hey, mira, estás siendo religioso. Hey, mira, ¿tú eres creyente? Querido hermano, esas dudas las siembra el diablo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener esperanza y gloria y decirle al Satanás, Satanás, soy un hijo de Dios que estoy en remodelación. Estoy en un proceso de santificación. Y su palabra dice que si me confieso, me arrepiento, cambio, Él me perdona. Él siempre está intercediendo por nosotros. Está allí en los cielos. Por eso dice, ¿quién acusará? No deje que el diablo te acuse. Hacerte dudar de tu fe y de su salvación. Ahora la Biblia dice que examinemos si estamos en la fe. Y entonces, ¿cómo uno estas dos cosas? Es tu problema con Dios. Yo no puedo asegurar tu salvación, tú no puedes asegurar la mía. Solo Cristo la puede asegurar. Dice la palabra de Dios en Romanos que el Espíritu, tu Espíritu testifica. El Espíritu Santo testifica a tu Espíritu de que eres hijo de Dios. Tú lo sabes. Tú lo sabes, si conoces la palabra de Dios, sabrás que no es por tus obras. No es por lo bien que te portas. Es por medio de la gracia, por medio de la fe. Así que, querido hermano, todo este desánimo que el diablo siembra en nuestra vida, siempre fue para hacernos dudar de la palabra de Dios. Es por eso la esperanza de salvación, aunque es futura, aunque nos espera, nos debe llevar a vivir esa vida que decir, bueno, aunque estoy cansado de luchar, aunque parece que no me funciona nada, aunque, estoy haciendo las cosas bien y me quedo sin trabajo. Estoy siendo de ejemplo a mi esposo y lo mismo no viene a la iglesia. O a mi esposa, al revés, igual. ¿Qué han visto mis hijos que no vienen a la iglesia? ¿Qué he hecho mal? Mirá, no tengo ganas de leer la Biblia nunca. Pero cuando me encuentro con ella me encanta, pero yo mismo no lo puedo hacer, no tengo esa fuerza. ¿Cuántas cosas nos causan desánimo para no seguir adelante? Hermano, esta mañana quiero decirte, toma la esperanza de salvación que nos espera. Algún día dejarás de luchar. Algún día esto se acabará. Y cuando estemos delante de Él, Señor, acá es todo lo que pude hacer. Eso nos quedará.
Y encima el Señor dice que nos premiará, nos alabará porque hagamos una obra. Cada obra será probada. Cada obra. Y que hayamos hecho bien, dice que recibiremos la alabanza de Dios. ¡Wow! Que nos diga una sola vez el Señor, buen siervo fiel, vale la pena toda la vida. Una sola cosa que nos diga bien. Que el mismo Dios nos alabe. Por alguna cosa que hayamos hecho bien. Ya vale la pena. Todo lo que hayamos podido pasar en esta vida. Queridos hermanos, es muy fácil desanimarse. Y a veces, a ver si me pasó solamente a mí, después de una gran victoria, de ver cómo Dios obra, a los 2 días estás ahí. No sé, no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer. Pero ¿cómo? Es muy fácil desanimarse. ¿Quieren un ejemplo de la Biblia? Por tiempo no lo voy a hacer, compartirlo, pero en 1 Reyes capítulo 19, léanlo en sus casas. Elías. 450 profetas de Baal, ¡zac! Le cortó la cabeza. Fuego del cielo quemando todo. ¡Wow! Después le dice una mujer, mañana no voy a tratar, no voy a descansar hasta matarte. Una mujer. Elías corriendo, desesperado por el desierto, va a un lugar a otro. ¿Qué? Señor, se sienta. Señor, quítame la vida. ¿Qué? Pero acabas de hacer lo que haces. De ver a Dios así. Y estás pidiendo que te quite la vida por miedo. Así somos. Esos ejemplos están en la Biblia para que nosotros podamos entender que Dios nos comprende. Pero dice que Dios le mandó ángeles, le dieron de comer y le dijo, levántate. Podría haber dicho, bueno, descansa un ratito y luego que te recuperes, vamos, te quiero llevar a un monte. Dijo, levántate. Dijo 2 veces, levántate. Hermano, yo tengo que decirte lo mismo que dijo Dios en su palabra. No te puedo decir, bueno, tómate un tiempito. Deja de luchar. Te mereces un descanso, has luchado muchísimo, Edward. Has luchado mucho. Camila, la estás luchando mucho. Ahora, tómate un descanso, Señor, hace tu vida y después volver porque estás cansado. No. Dios dice, levántate. Ven que quiero hablar contigo. Ven que tengo un mensaje más para darte. Ven que tengo otra tarea más. Querido hermano, hay tantas cosas que en el ministerio, los que están sirviendo al Señor, ¿no te hace pensar a veces, Julio, otro sermón más tengo que preparar? Cuando estaba yo en Costa Rica, era todos los días un sermón, porque todos los días tenía gente que tenía que enseñarle la palabra de Dios. Y era estar preparado todo el día, sin descansar, sin dormir en la noche. Y decís, bueno, vale la pena, otro sermón más. Pero mirá todo lo que estamos haciendo y los hermanos siempre llegan igual tarde, los hermanos siempre están sin comprometerse, en los estudios no vienen, los martes somos los mismos y vale la pena. Cuando no estás en el ministerio, como dije, a ver, soy un hipócrita si voy, porque no, la verdad es que no quiero estar ahí. Voy porque tengo que ir. Y el diablo dice, no vayas, no seas hipócrita. Mentira del diablo. Él sabe que la única posibilidad de que salga de esa situación es que estés ahí. Porque lo único que puede cambiar nuestras vidas es el poder de la palabra de Dios. Y lo que tú te pierdes cuando no vienes un domingo, no lo recuperas en toda la eternidad. Lo que necesitabas aprender hoy, no lo puedes recuperar en toda tu vida. Por eso no hay que perderse un mensaje. No hay que perderse un estudio. En una reunión de oración. Si puedes, tiene que estar. Hermanos, y con este versículo me despido esta mañana. Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada
y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, falta poco. Estamos más cerca de nuestra redención, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desechar, vestirnos, andar y no proveer para los deseos de la carne. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este día, Señor, que nos has regalado. Nos has permitido volver aquí, Señor, a la iglesia, como cada semana, y es tan importante, Señor, tu palabra para nuestras vidas. Tan necesaria, Señor. Es tan necesario reconocernos necesitados de ti, Señor, cada día, para así poder ser transformados, Señor. Porque tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Porque tú bendices y haces a tus hijos, Señor, aquellos que reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Señor, un día, Señor, creímos en ti. Un día, Señor, realmente te entregamos nuestra vida. Señor, gracias porque en ese día en adelante nos espera una salvación, Señor, que tú has provisto para nosotros. Señor, gracias porque aún lo que nos espera, pero ahora en el tiempo presente, Señor, tú nos ayudas en cada momento. Tú has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Y, Señor, es algo que podemos vivir. Señor, yo te ruego que limites la obra del diablo en la vida, en las mentes, en nuestros corazones, Señor, para que no siembre el desánimo ni la duda. Señor, un día estaremos contigo, te veremos cara a cara, entenderemos y veremos tal cual eres, Señor. Y gracias, Padre, porque toda esta esperanza, Señor, tú la has dejado por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ella para vivir en esta vida, desechando, no andando en los deseos de la carne, sino vestidos, Señor, como si realmente te conociéramos. Señor, no solamente has morado en nosotros, moras en nosotros, sino que quieres reflejarte a través nuestro. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser, sino también parecer hijos tuyos. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Bendecinos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.